La disonancia cognitiva puede ofrecer algunas explicaciones sobre el sentido de estos mecanismos principales, los cuales son modificar uno de los elementos de manera que se gane en consistencia. En nuestro caso, lo ideal sería ir a vivir a otra ciudad más segura, pero como a menudo el componente comportamental es difícil de modificar, otra forma de reducir disonancia sería llegar a pensar que, dadas las circunstancias, vivir aquí no es tan peligroso al fin y al cabo. Por ejemplo, la mayoría de venezolanos que emigran a otro país latinoamericano, donde igual sí existe un cierto grado de inseguridad, pero no es tan grande como el de Venezuela. La otra sería introducir nuevas cogniciones o creencias, a fin del efecto de aumentar la importancia de uno de los elementos y reducir el peso disonante de la otra. Por ejemplo, nuestro ciudadano busca una información sobre los planes de contingencia y evacuación ante una posible catástrofe y, a la vista de los datos, decide que seguir viviendo aquí no es tan peligroso como puede parecer en la primera vista, ya que la situación parece controlada. Y la última sería pues alterar la importancia de los elementos de manera que sean menos contrarios entre sí. Por ejemplo, pensar que a pesar de la evidencia del peligro potencial que se puede estar viviendo aquí, lo más importante es que este es mi hogar y mi ciudad, y que es un apego al cual incita a no abandonar el lugar por nada del mundo. Okay, este va más referido más que todo a lo que es un apego emocional del lugar, del entorno. Ahora bien, referente pues a la información del principio sobre la información que daba la prensa en España sobre las posibles catástrofes o acontecimientos que pueden ocurrir, pues se la toma como unas teorías de comunicación social. ¿Okay? Estas teorías de comunicación son claras la incidencia del ámbito del mass media, y en la gestión de política han analizado ampliamente cuáles son las características tanto del emisor como del receptor y del medio transmisor. La gestión y divulgación masiva de información como amplificadores de la realidad, o mejor dicho, de los discursos sobre la realidad, en los cuales estos medios de comunicación resultan fundamentales a la hora de gestionar situaciones de riesgo o de otros potencialmente, que pueden llegar a serlo. En concreto, que hay que tener en cuenta tres factores. En esos tres factores se encuentra como principal o cero el emisor, que es uno de los elementos fundamentales a la hora de transmitir o comunicar cualquier riesgo o situación que puede dar percibidas como tales. Las principales características del emisor son la credibilidad. El emisor y la fuente deben ser siempre las percibidas como las creíbles. El atractivo no solo se refiere a un atractivo físico, sino que se refiere a hacer referencia a inteligencia interpersonal, al del emisor, es decir, la autoestima, la percepción, el sentir bien, y la inteligencia de la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y establecer una relación mutua de confianza. La solvencia. El emisor debe generar la percepción de que es un experto, es decir, que tiene los conocimientos importantes sobre aquello de lo que está hablando. La información o mensaje vendría siendo la segunda parte, que es el elemento de contenido de la comunicación, y debe contemplar las siguientes características, como lo son pues la coherencia, que el mensaje debe ir influenciado por una coherencia interna, es decir, que no hayan contradicciones de información o unas mezclas contrarias en la información. La repetición. El mensaje debe ser repetido para indicar sobre el receptor, pese a un punto que hay que ser cuidadoso, pues una excesiva repetición puede generar saturación informativa y pérdida de la reactación a seguir el mensaje. Y el tipo de contenido, que es básicamente una campaña de comunicación social en la cual debe combinar adecuadamente contenidos de carácter racional o contenidos de carácter emocional. El predominio de uno o de otro tipo de contenidos dependerá del nivel de conocimiento del receptor y de sus características. Sin embargo, una vez más, el excesivo énfasis del contenido emocional puede terminar generando insensibilidad sobre el tema de gestión. Por último, tenemos el canal, es decir, el medio en el que se transmite la información. Evidentemente es el tipo de situación de riesgo o de peligro real, determinados los canales más adecuados. Por ejemplo, en una situación de catástrofe, donde la información debe ser directa y al momento, la radio se ha convertido en el canal clave para el establecimiento de consignas y comportamientos de protección o evitación de la situación de la población. En conclusión, pues podemos decir que básicamente lo que es el riesgo social en el medio ambiente va a ir muy influenciado pues con lo que son estos canales de información.
En la actualidad tenemos muchas fuentes de información las cuales sobresaturan al individuo con información que por lo general siempre es un poco falsa o que no siempre es de confiar. También podemos ver cómo la influencia de esta información va a generar una subjetividad y un racionamiento en el individuo, y que éste puede empezar a distinguir y juzgar, pues si hay que tener si hay que pensar de otra forma al momento de actuar mediante situaciones de riesgo, o si simplemente se deja llevar por la vida y es algo que podemos vivir con eso. Todo va a depender, pues como se explicó anteriormente, de la subjetividad y del racionamiento que pues tenga la persona. Gracias.